Se lo decíamos, tenemos elementos suficientes para someter este tema a análisis en la Conexión Global. Por ello nos acompaña desde Santiago de Chile Juan Francisco Coloane, politólogo, escritor, exfuncionario de Naciones Unidas. Le damos la bienvenida a nuestro espacio, señor Coloane, y le preguntamos qué puntos de contacto observa usted entre esa guerra económica que enfrentó el gobierno de Allende y la que enfrenta hoy la Revolución Bolivariana. Son bastante parecidos, aunque el contexto histórico es distinto. En el contexto de Allende existía la Unión Soviética y el programa de Allende era una amenaza, ¿no es cierto?, además de Cuba y la situación también de insurrección que había en Argentina y en Uruguay y en Bolivia. Lo de Allende, a través de un proceso de elecciones democráticas y de un claro camino al socialismo, porque eso no había duda, lento, gradual, pero con una proyección de país socialista, Estados Unidos no lo pudo tolerar. Porque hay que entender que este es un fenómeno que parte con Estados Unidos. La desestabilización es un concepto intrínseco de la naturaleza de la política exterior de Estados Unidos a nivel global. Estados Unidos lucha contra el comunismo y contra el socialismo desde el mismo surgimiento de la revolución bolchevique. Es decir, hay que entender de que es intrínseco, corresponde en forma consuetudinaria a la naturaleza de la supremacía norteamericana el desestabilizar cualquier Estado que se oponga al dominio del capital transnacional. Ese es el tema central. Venezuela lo que vive hoy día es lo que está viviendo Siria. En Siria, en cuanto a Medio Oriente, a la Asia Central, son características, ¿no es cierto?, de un desafío que está haciendo el gobierno sirio con Irán, con el apoyo de Rusia y otros países, para tener un orden mundial más equilibrado y que el capitalismo no arrase con las economías locales, con las culturas locales y con las formas alternativas de desarrollo, que es lo que representa Venezuela claramente con su proyecto bolivariano. Yo estoy haciendo un análisis aquí, yo no estoy abanderizándome con el proceso, digamos, bolivariano per se. Lo que estoy tratando de decir es que Estados Unidos tiene la obligación internacional por Carta de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de apoyar el proceso bolivariano, no de boicotearlo de la manera que lo está haciendo. Ahora, ¿por qué lo hace Estados Unidos? Porque hoy día, a pesar de que la administración de Obama ha mostrado algunas características, ¿no es cierto?, más conciliadoras respecto a tener algún tipo de alternativa a este modelo brutal que ha impuesto la globalización para que el capitalismo sea, ¿no es cierto?, una rentabilidad a toda costa y a todo riesgo, ¿no es cierto?, digamos, alta concentración de poder político, alta concentración de riqueza, exceso de desigualdad a nivel global. Bien, el gobierno de Obama manifiesta, en el caso de Cuba, algo más conciliador, pero yo lo veo muy demagógico, porque con la misma tesitura que actúa respecto al gobierno de Cuba, debía actuar respecto al gobierno del presidente Maduro en el sentido de acompañar el proceso bolivariano para que Estados Unidos tenga la responsabilidad política a nivel global. Si ellos quieren realmente liderar un mundo capitalista más democrático, deben acompañar al proceso bolivariano a que se estabilice. Puede que lo que yo esté diciendo sea una barbaridad, pero yo lo veo desde el punto de vista de políticas de integración a nivel global. Lo veo como una política de un exfuncionario de la ONU. Estados Unidos en este momento lo que está haciendo es criminalizar el proceso político, ¿no es cierto?, de Venezuela, apoyando una derecha que está absolutamente dividida, que tampoco desde mi punto de vista como politólogo tiene derecho a ser la alternativa al gobierno bolivariano que preside el presidente Maduro. Ellos no han demostrado responsabilidad. Esto que estamos escuchando respecto al acaparamiento, que es el mismo proceso que se produjo durante el proceso de Allende, que lamentablemente fue acompañado por una gran traición por parte de Augusto Pinochet. Hay una película que acaba de salir que fue filmada también en parte en Venezuela, que la filmó el gran director chileno Miguel Litín, que habla de Allende y su laberinto. En esas horas que en la película Allende en su laberinto se retrata claramente, ¿no es cierto?, que Allende pedía un apoyo del pueblo y efectivamente el pueblo ya estaba cercenado para darle ese apoyo que Allende tenía. En el caso bolivariano es diferente. Yo creo que en el caso bolivariano hay un apoyo a al presidente Maduro y la situación
es muy diferente. No está el factor de la tradición militar, que fue el factor que se produjo en Chile. Señor Coloane. Señor Coloane, perdón Sí. que lo interrumpa. Justamente usted como experto politólogo y en ese contexto político que nos dice de esta coyuntura, a raíz de esa situación desatada en su país, en Chile, ¿cómo se pudo haber evitado la dictadura a la que después ustedes tuvieron que vivir? Inicialmente había una posibilidad de un plebiscito y también había una posibilidad de una renuncia. Esas eran las dos alternativas que se manejaban antes del golpe de Estado. Allende y los partidos políticos como el comunista y el socialista se opusieron a ambas alternativas. La alternativa era continuar con el proceso de desarrollo, de sentar bases para un socialismo a la chilena con características nacionales. Había una tendencia popular que apoyaba esa posibilidad de la continuidad del proceso de la unidad popular, con todos los errores que se pudieran haber cometido, conociendo también la intervención y la infiltración de la CIA en algunos niveles. Por lo tanto, para responderle a su pregunta en forma más específica, en Chile nunca se pensó que la dictadura de Pinochet iba a tener esas características tan crueles. Y de ese punto de vista yo tengo una opinión personal. Yo pienso de que ahí es cuando como esto coincide cuando Estados Unidos está perdiendo la guerra en Vietnam. Y el nixonismo, con Kissinger, utilizan a Chile, la crueldad en Chile, de los crímenes a los derechos humanos, el tipo de dictadura, como un campo experimental, como una probeta de ensayo, ¿no es cierto?, para aplicar las medidas más extremas posibles para erradicar la idea del comunismo y la idea del marxismo. Eso fue lo que se instrumentalizó en Chile a partir de la doctrina Nixon y que Estados Unidos la sigue utilizando hasta hoy día en Siria, porque el ISIS y el Daesh o el EIL es un invento de la política exterior de Estados Unidos, que no quepa la menor duda. Volviendo a Chile, aquí en Chile se trató de erradicar el comunismo con la dictadura más brutal que puede haber tenido, ¿no es cierto?, registro en la historia de América Latina.